Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desenterrar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, me tiene a mí y a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a hablar sobre algo que parece sacado de una novela, pero que al parecer, se está gestando en la vida real. Destino sorprende a Mert y Afra en 2025. Descubre qué les espera. Sí, han oído bien. Parece que el año que viene podría ser crucial para estas dos figuras, y hoy vamos a indagar en todo lo que podríamos esperar, basándonos en las pistas, los rumores y las proyecciones que tenemos. Así que prepárense, pónganse cómodos porque este viaje por el posible futuro de Mert y Afra promete ser fascinante. Y antes de sumergirnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras investigaciones, teorías y las últimas novedades sobre los temas que nos apasionan. Además, su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ya somos una comunidad increíble y cada uno de ustedes es una pieza clave. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El título lo dice todo: Destino sorprende a Mert y Afra en 2025. Descubre qué les espera. La pregunta es, ¿quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Mert y Afra son dos nombres que resuenan con fuerza en ciertos círculos, especialmente en lo que respecta a la industria del entretenimiento, las redes sociales y, quién sabe, quizás hasta en ámbitos más personales. Aunque no podemos entrar en detalles específicos de sus vidas privadas por respeto a su privacidad, podemos decir que su trayectoria, sus proyectos y la manera en que interactúan con el público han generado una gran expectación. Y es precisamente esa expectación la que nos lleva a especular sobre lo que el destino les podría deparar en el próximo año. El año 2025 se perfila, según las señales que vamos analizando, como un año de transformaciones importantes para ambos. Cuando hablamos de sorpresas del destino, no nos referimos necesariamente a eventos fortuitos o negativos, sino más bien a giros inesperados que pueden marcar un antes y un después en sus carreras, en sus vidas personales o incluso en la percepción pública que se tiene de ellos. Comencemos por Mert. A menudo se le asocia con proyectos ambiciosos, con una visión clara y una determinación férrea. En 2025, las proyecciones apuntan a que podría estar en la cúspide de un proyecto monumental. Podríamos estar hablando de una consolidación de su carrera a nivel internacional, quizás participando en producciones que trasciendan fronteras y le abran puertas a mercados que antes parecían inalcanzables. Imaginen a Mert liderando un proyecto cinematográfico de gran envergadura o lanzando una iniciativa empresarial que revolucione su sector. La clave aquí es la expansión, la consolidación y el impacto. La sorpresa podría venir en forma de una oportunidad única, algo que él mismo haya estado buscando o que, de manera inesperada, se le presente y le exija dar un salto cualitativo. Por otro lado, Afra, con su carisma y su talento innato, parece estar en un momento de evolución constante. Si bien su trayectoria ya es admirable, el 2025 podría traerle una redefinición de su camino. No sería de extrañar que veamos a Afra explorando facetas artísticas que hasta ahora no habíamos presenciado. Quizás un cambio de género en su trabajo, un proyecto que desafíe sus límites creativos o incluso una incursión en áreas completamente nuevas, como la producción, la dirección o el activismo social de mayor calado. La sorpresa para Afra podría ser un descubrimiento personal, una revelación de potencial que la impulse a tomar decisiones audaces y a reinventarse de una manera que cautive aún más a su audiencia. Podría tratarse de una colaboración inesperada con un artista de renombre, una oportunidad que la saque de su zona de confort y la lleve a mostrar una profundidad que sus seguidores anhelan descubrir. Pero, ¿qué hay de la posible interacción entre Mert y Afra en este 2025? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde las especulaciones se disparan. Si bien ambos son profesionales exitosos en sus respectivos campos, la posibilidad de que sus caminos se crucen de manera significativa en el próximo año es alta. Podríamos estar hablando de una colaboración profesional que sea un hito. Imaginen una película conjunta, un proyecto musical que combine sus talentos únicos, o incluso el lanzamiento de una marca o iniciativa que represente lo mejor de ambos mundos. Esta colaboración no solo sería un evento para sus seguidores, sino que también podría tener un impacto considerable en la industria. Sería la unión de dos fuerzas creativas que, por separado,
ya son potentes, pero juntas podrían generar una sinergia explosiva. La sorpresa. Esa aquí sería la audacia de la propuesta, la originalidad del concepto y el resultado final, que seguramente superaría las expectativas de todos. Y no podemos obviar la posibilidad de que estas sorpresas del destino vayan más allá de lo profesional. En el terreno personal, el 2025 podría traerles a Mert y Afra momentos de profundo significado. Esto podría manifestarse de diversas maneras, desde el fortalecimiento de vínculos existentes hasta la aparición de nuevas conexiones que enriquezcan sus vidas. A veces las sorpresas más grandes no vienen en forma de premios o reconocimientos, sino en la quietud de un momento compartido, en una decisión vital que cambia el rumbo o en la madurez de una relación que florece. Sin embargo, es crucial recordar que todo esto es especulativo. El destino es un tejedor caprichoso y sus hilos son difíciles de predecir con exactitud. Lo que sí podemos afirmar es que tanto Mert como Afra poseen el talento, la ambición y la resiliencia para afrontar cualquier desafío o aprovechar cualquier oportunidad que se les presente. El 2025 podría ser un año de consolidación, de expansión, de reinventarse o incluso de encontrar un nuevo propósito. Analizando un poco más las tendencias actuales, vemos que la industria del entretenimiento está en constante evolución. Las plataformas digitales, la inteligencia artificial, la globalización de los contenidos, todo ello crea un panorama donde las oportunidades para quienes están dispuestos a adaptarse y a innovar son inmensas. Es probable que tanto Mert como Afra estén atentos a estos cambios y se estén preparando para capitalizar las nuevas tendencias. La sorpresa podría venir, por ejemplo, de una incursión en el metaverso, en la creación de experiencias inmersivas, o en el desarrollo de contenidos interactivos que conecten con el público de una manera completamente nueva. Además, el mundo de los negocios y el emprendimiento también ofrece un terreno fértil para las sorpresas. Quizás Mert y Afra decidan unir fuerzas en un proyecto empresarial que combine sus habilidades y su visión. Podría ser una empresa tecnológica, una plataforma de contenidos, una marca de moda o cualquier otra iniciativa que les permita dejar su huella en el mundo. La audacia de esta unión, la visión estratégica y el impacto que podría tener en el mercado serían, sin duda, una gran sorpresa. En el ámbito personal, las sorpresas también pueden ser transformadoras. Podríamos estar hablando de decisiones importantes sobre su futuro, de la formación de nuevas familias, de viajes significativos que les abran la mente, o de un compromiso más profundo con causas que les apasionan. El 2025 podría ser un año de crecimiento personal, de autodescubrimiento y de conexión con su verdadero yo. Por supuesto, no podemos ignorar que el camino hacia el éxito rara vez es lineal y exento de obstáculos. Las sorpresas también pueden venir en forma de desafíos que pongan a prueba su fortaleza y su determinación. Sin embargo, la historia de Mert y Afra sugiere que poseen la capacidad de superar adversidades y de aprender de cada experiencia. La clave estará en su actitud, en su resiliencia y en su capacidad para adaptarse a los cambios. Para ir cerrando esta exploración sobre lo que el destino podría tener reservado para Mert y Afra en 2025, hemos recorrido diversas posibilidades. Hemos especulado sobre el auge de sus carreras individuales, la potencial sinergia de una colaboración profesional que marque un antes y un después, y las sorpresas que el ámbito personal podría traerles. Hemos considerado la evolución de las industrias en las que se desenvuelven y cómo esto podría influir en sus trayectorias. En resumen, el 2025 se presenta como un año lleno de potencial para Mert y Afra. Las sorpresas del destino podrían manifestarse en forma de grandes oportunidades profesionales, colaboraciones innovadoras, expansiones inesperadas y significativos giros en sus vidas personales. Lo emocionante de todo esto es la incertidumbre, pero también la certeza de que ambos tienen lo necesario para afrontar lo que venga con garra y determinación. Y hasta aquí nuestra profunda inmersión en las posibles sorpresas que el destino tiene guardadas para Mert y Afra en 2025. Ha sido un viaje de especulación y análisis fascinante y espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Su interés y su participación son lo que nos motiva a seguir explorando estos temas tan interesantes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus propias predicciones? ¿Qué tipo de sorpresas creen que les esperan a Mert y Afra? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas.
Y si este vídeo les pareció intrigante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiar. Es para que ellos también puedan sumarse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.